Señora Amparo, muy buenas tardes, ¿cómo está? Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Bien, ¿cómo te va? Bien, doctor, muchas gracias. ¿Cómo te fue hoy? ¿Qué tal tu día? Pues pesado, pero bien, doctor, gracias. ¿Pesado y eso? Pues mucho trabajo, Mucho trabajo. ¿Y qué tal el transporte? ¿También estuvo pesado pésimo, por ahí? pésimo. Por eso también súper pesado, porque no hay busetas, no hay colectivos, no hay nada. ¿Verdad que el paro está Desde complicado? ayer, Desde está ayer eso está complicado. terrible, pero bueno, valoro mucho que hayas venido el día de hoy. Me parece muy bien y pues nos vamos a enfocar entonces en dos cositas, Amparo. Primero, quería pues que me regalaras una firmita de asistencia, por favor, para que me firmes en la planilla. Y lo segundo, vale, muchas gracias, excelente, muchas gracias. Y lo segundo que vamos a hacer el día de hoy pues es a diligenciar lo que se conoce como consentimiento informado, ¿vale? ¿Qué es el consentimiento informado? El consentimiento informado es otro documento de rigor, ¿vale? Que vamos a tener dentro de la historia clínica y que va a ser de alta importancia porque así una vez más certificamos tu asistencia a psicología y cerramos con broche de oro pues todo este procedimiento de iniciación a estas terapias. Digo con broche de oro porque también hace parte de un proceso legal que yo debo tener como psicólogo clínico para esta EPS y pues naturalmente si alguna entidad por ejemplo necesita hacer revisión de esta historia clínica pues estarían tus firmas, las fechas y todo pues bajo los parámetros legales, ¿vale? Bueno, Bien. Entonces, antes de comenzar vamos a hacer lectura de el consentimiento informado, ¿vale? Que dice lo siguiente, voy a leértelo y si tú estás de acuerdo con el consentimiento, entonces lo diligencias y lo firmas, ¿vale? Nombres y apellidos completos del paciente, fecha y firma, ¿listo? Entonces sí. dice así, yo, o sea tú, identificado con tipo de identificación tal, número tal, expedía en el lugar donde se expidió, acepto el proceso terapéutico llevado a cabo en estas sesiones psicológicas de carácter particular con el terapeuta psicólogo clínico Juan David Camargo Reyes, quien dirigirá mi proceso en dos fases. La fase de evaluación, donde se me harán una serie de preguntas y actividades sobre la información que se requiera, y la fase de intervención correspondiente a las estrategias que se implementarán para tratar mi malestar o motivo de consulta. Dentro de su dirección, acepto el compromiso de mantenerme activa durante las sesiones con respecto al cumplimiento de actividades y asistencias, teniendo claridad de los acuerdos firmados en el documento de prestación de servicios. Recuerda que fue un documento que firmaste la primera vez que nos vimos. Muy bien. Así como de las condiciones adicionales dichas en este documento. Entiendo que estas sesiones de psicología son de carácter confidencial, pero esta confidencialidad podría romperse en caso en donde yo pueda atentar contra mi vida o pueda estar atentando contra la vida de otros, contra la vida de terceros, ¿vale? Adicionalmente, ¿en qué momento se puede romper la confidencialidad? Primero, en una situación de abuso sexual, violencia intrafamiliar, consumo de sustancias psicoactivas, riesgo de suicidio y demás. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a trabajar la información aquí, en el consultorio, ¿cierto? Nada, absolutamente nada va a salir de aquí. Todo va a quedar depositado en la historia clínica. Pero ¿qué es lo que pasa? Si, por ejemplo, tú llegaste a cometer algún delito de lesa humanidad, estoy en la obligación de reportarlo a las entidades como la policía, o en dado caso de que llegaste a agredir por ejemplo a alguno de tus hijos o a algún familiar y yo lo considere como violencia intrafamiliar, pues yo también estaría obligado a reportarlo bajo el bienestar familiar o comisaría de familia, ¿vale? Es simplemente un proceso que se te va a realizar correspondiente pues a la situación
y entonces ahí se rompería la confidencialidad, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro. Bien. En el caso de los adolescentes, pues también constantemente les explico esto. Digamos, si hay un adolescente que me dice, Doc, es que me hice un piercing aquí, pues eso es algo que yo tengo que reportar con los papás. Los papás necesitan saber de esto, porque muy probablemente se trate de un procedimiento que, si bien no es del todo quirúrgico, pues es un procedimiento delicado en el cuerpo de un adolescente, ¿cierto? Embarazos no deseados. También me han llegado consultantes aquí que me han dicho, doctor, es que estoy embarazada, que no le quiero comentar a mis papás, ¿qué hago? Entonces yo llevo a que el paciente, a que el adolescente, pues por sí mismo sea capaz de decirle a los papás en mi compañía o bajo mi supervisión, para que pues obviamente no se sienta solo. Esto es un punto de acompañamientos que yo realizo, claro, de apoyo. Sí. Y pues naturalmente, si tú tienes alguno de estos puntos, ¿vale? Alguno de estos aspectos, tú sabes que puedes contar conmigo, tú sabes que de alguna u otra manera somos o servimos como un apoyo, como una compañía, y pues vamos a, o haríamos, mejor dicho, el debido proceso bajo mi apoyo, ¿listo? Sí, señor. Ok, para que no te sientas sola, para que no te sientas de alguna otra manera juzgada, recriminada, no. Simplemente es un proceso de acompañamiento, pero también de reporte, ¿listo? Bien. ¿Qué más? Debido a todos los compromisos ético-profesionales de su profesión. Por último, estoy en completo derecho de mencionar cualquier inconformidad con el servicio de psicología particular que estoy pagando, así como también en completo derecho y libertad de solicitar una modificación de las actividades que se realicen, como también de renunciar al proceso cuando yo lo considere. En la primera sesión en la que estuvimos conociéndonos un poco, yo te dije que estabas en completa libertad si y solo si te disgustaba el procedimiento de intervención, ¿vale? Cierto, tú tienes todo el derecho a decirme, Juan, no me gusta esto, cámbialo. Como también puedes decirme, Juan, ya no quiero seguir aquí, me incomoda tu actitud, me incomoda el consultorio, me incomoda el proceso de intervención, me incomodan tus preguntas, gracias, hasta luego, y yo te daré completa libertad. Tú no estás obligada en venir aquí al consultorio, para nada, ¿listo? Para que lo sepas y lo tengas presente. El proceso termina cuando tú quieras, ¿listo? ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. Bien, entonces por favor diligenciame este documento. Muy bien. Excelente. Bien, perfecto. Y pues lo guardamos de una vez en la historia clínica. Aquí va a quedar. El segundo documento pues concierne al consentimiento informado sobre la cita de valoración, ¿correcto? Una vez que conocimos el caso, una vez que pues lo evaluamos y determinamos que efectivamente se puede llevar a cabo el proceso de intervención, pues vamos a ajustar el consentimiento informado de la primera sesión en donde estuvimos para pues certificar básicamente el consentimiento informado de esta sesión. ¿De acuerdo? Sí, señor. Entonces, básicamente dice lo mismo. Yo, identificado con documento de identidad tal, manifiesto en el siguiente documento mi participación en el proceso terapéutico ofrecido por el psicólogo clínico Juan David Camargo Reyes y que ha sido explicado y entendido. No obstante, vale la pena resaltar que todas las condiciones pertinentes al proceso me han sido aclaradas. Eso pues ya quedó en este documento, ¿cierto? Aclaré sí, una por una. Sin embargo, acá las vamos a volver a mencionar. Dichas condiciones son las siguientes. Todas las sesiones terapéuticas serán consideradas como atención psicológica particular, tienen un costo económico y serán realizadas en esta entidad bajo la supervisión y dirección del terapeuta encargado Juan David Camargo Reyes. 2. La información que manifiesta en cada una de las sesiones será mantenida en reserva, es decir, bajo confidencialidad. Sin embargo, como ya lo hemos hablado, esta confidencialidad puede romperse o suspenderse en casos de vulneración de derechos de menores de edad o cualquier otra persona en condición de vulnerabilidad, abuso sexual y violencia intrafamiliar, riesgo de daño o muerte por parte del paciente o terceros. Estas tres condiciones serán consideradas como motivo para romper la confidencialidad con el fin de proteger la vida del paciente y con ayuda de autoridades competentes
para neutralizar dichos riesgos. ¿Vale? Y tercer punto, los datos que yo brindo al proceso no serán divulgados de ninguna manera, salvo si lo necesitamos presentar ante las autoridades, ¿vale? Sí. Tengo pleno conocimiento y acepto las condiciones de realización de la entrevista de valoración, ¿vale? Nombres completos, nombre y firma y fecha. Muy bien. Señor Amparo, excelente, muy bien, le agradezco mucho por su atención A usted, doctor. con estos documentos. Y ahora sí, bueno, cuénteme cómo me le ha ido. Pues bien, en medio de todas las circunstancias, pues me ha ido pues bien, pero no dejan de haber siempre como esa tensión en el trabajo. Pero, o sea, sigue el mismo ambiente, pero igual digamos que bien, ¿no? Ok, te noto un poco preocupada, como un poco triste cuando me mencionas esto. Pues también como por el ambiente que se está viviendo. ¿Qué ha pasado en esta última semana? Pues esta semana ha estado pesada por lo que le comenté al doctor la vez pasada, que hay hartos pacientes, por lo que ya se llega a diciembre, quieren estar lindas, hermosas, entonces hay como más presión en el trabajo. Claro. Sí, entonces creo que también hay tensión porque se va a retirar, o sea, no quieren retirar 2 niñas, entonces quedamos pocas por la misma presión que hay y por el apurele que uno les dice, porque es que no podemos dejar un paciente padeciendo ahí a un lado, entonces, pero no, relativamente pues, y normal. Ok. Se ha presentado la misma situación que tú me comentabas la otra vez, ¿cierto? Hay una situación bajo presión y ahí entonces empiezan los conflictos con tus compañeras, ¿vale? No obstante, antes de esas situaciones parecen estar muy bien, ¿vale? Es decir, parecen llegar común y corriente. Normal, buenos días, no sé qué. Si uno alcanza a llegar temprano, pues tomamos tinto. Cómo nos fue anoche, no sé qué, pudimos descansar, sí o no. Y ya después empieza el corre-corre. Ya empieza como el nerviosismo de todas. Y entonces antes de eso, pues yo les digo, bueno, vamos a tomar las cosas con calma, vamos a estar alerta, vamos a estar pilas, no vamos a dejar los pacientes ahí sentados esperando media hora, ya voy y nada. Entonces, todo, bueno, sí, no sé qué. Pero de todas formas, así uno diga eso, hay presión. Ok, te voy a hacer una pregunta. ¿Tus jefes se han enterado de esta situación? Sí, claro. ¿Qué te han Ellos dicho? ellos saben que hay que tener paciencia y que no en ningún momento dejar al paciente solo. Entonces tú has hablado con alguno de tus jefes comentándole la situación de que hay niñas que de pronto no están haciendo mucho y demás. Exacto. ¿Y qué te han dicho los jefes? Y ellos pues dicen, el trabajo no falta. Las personas que no quieran, que se sientan muy presionadas, que sientan que usted las está atacando en una forma de que por maldad, entonces que se vayan. Descríbeme la palabra maldad, ¿cómo así? ¿Cómo O sea, interpretas esa palabra es de que a maldad? veces ellas piensan que uno, ay, pero es que ella es toda mala, como así que uno está acá o termina un paciente y muévase, apúrele, mire, no sé qué. Entonces, bajo como presión. Pero entonces lo que pasa es que si llega un paciente o sale un paciente de cirugía, no se puede dejar ahí solo. Toca, es que todo toca muy rápido. ¿Qué les dices a ellas? Cuando, por ejemplo, empieza toda esa tensión, ¿tú qué les dices a ellas? Dice, bueno, niñas, cada una va con usted, por ejemplo, Clarita recibe el paciente, por decir, yo recibo el paciente. Sí. La primera que llega el paciente y ahí sale están el ustedes. paciente de cirugía, yo lo recibo. Clarita hace pilas con la faja para para colocarle la faja a la paciente, porque la paciente se le tiene que colocar la faja rápido antes de que se le acabe la anestesia. La anestesia. Sí, porque ella les duele mucho cuando uno les mete la faja por los drenes, por todo. Entonces,
Entonces yo le digo, Clarita, tú estás lista, tú con la faja, me ayudas, no sé qué. Y mientras tanto, por decir algo, Beatriz tiene que estar pendiente con si la paciente va por decir algo, como le digo yo, si a vomitar, Es a decir, sentirse mal, esté con la riñonera y lista. es decir que tú Sí, empiezas a hablarles a ellas de forma gentil. claro, sí, Como, estemos. Anita, por favor, ayúdame a esto. Clarita, Exacto. ayúdame a esto. ¿Y qué pasa después? Entonces ya después, bueno, listo, sale una paciente, ya estamos organizadas, ya tranquilas, pero llegó la paciente de la cirugía de antier, llegó la otra para el posoperatorio, que no sé qué, que se sienten mal, entonces uno como que todo, bueno, ya estuvo esta paciente, apúrele, a ver, drénela, pasemos a la otra, no sé qué, y mientras tanto Clarita va no sé qué, y entonces es como, o yo no sé, yo a veces pienso que somos muy poquitas. Que son muy pocas. ¿Cuántas son? Sí, somos 4 Son 4 chicas para... para manejar los pacientes que ¿Y salen. cuántos pacientes hay? Por decir algo, llegan a drenar 5 o 6 pacientes. Claro, debe ser... Son 10 días que ellos tienen que no estarlos drenando todos los días. Todos los días. Y, y las pacientes que salen de cirugía también. Hay que drenarlas, hay que meter, como dice uno, empacarlas en la faja rápido antes de que se despierte el cuerpo. Ok. De chun. Pero ahí viene la presión, pero mira cómo le estás colocando eso, cuidado con el drene que se le zafa, cuidado con no sé qué. Entonces tú ahí te sientes un poco angustiada de tanta presión que hay, Sí, entonces claro. te empiezas a sentir angustiada y muy probablemente les hables un poco más fuerte. Sí, a pesar de que yo hablo duro. Fuera de que yo hablo duro, entonces a veces yo, pero mira lo que se te cae. Entonces se sienten regañadas, diciendo, uy, pero no me grite. Uy, pero no, yo siempre les digo, miren, yo hablo duro. Porque es que, bueno, yo soy hija de profesor, las profesoras siempre hablan duro. Entonces yo les digo, yo hablo duro, no vayan a pensar que las estoy regañando, que no sé qué, no. Pero ya, no sé, ya se sienten muy presionadas las niñas a veces. ¿Y tú te has dado cuenta cuando ellas se sienten mal, cuando se sienten tristes o de mal genio? Sí, claro, por las caras que hacen. Las que se ponen rojas, empiezan a abrir los ojos. Vale, pero fuera de todo este contexto laboral, fuera de todo el contexto de la presión y demás, digamos, ustedes como empresa se han reunido en ocasiones, en fiestas, Sí, claro, amor y amistad. amor, amistad, y ahí qué sucede en esos No, eventos. inclusive a pesar de que estemos con esa presión, nos estamos endulzando. En amor y Mm, amistad, pum, nos metemos un dulcecito al bolso o al uniforme, o donde generalmente se sienta, cada uno tiene una silla. Lo normal de amor y amistad, lo que es ahora en todas partes. Y, pero sin embargo, a pesar de esa presión, pues nos estamos endulzando. ok, o sea que se parece que se entienden bien antes de todo esto, Antes de inclusive que empiece en el... los eventos donde hay fiestas o eventos de carácter de bienestar de la empresa, no pasan absolutamente nada de estas situaciones así como de que tú le hables de determinada forma o ellas te hablen a ti de determinada forma No, como a los siempre... regañadientes y demás o que No, empiezan a hacer mala cara. así es, de Sí, todas formas, después de cada tensión que hay, entonces uno habla. Uno le dice, ay, qué pena que te grite, o mira, no fue mi intención, es que tal cosa, pero a mí tampoco me gusta tu forma de proceder, cómo tuerces la boca, cómo haces esas caras, eso es mal ok, visto. vale, O sea, ustedes no tienen hagas momentos eso. para hablar esas cosas. Claro, claro, entonces Vale, todas pues nos pedimos como disculpas en el momento y ya después está uno otra vez. Es ok, que es tensionante. claro, yo te entiendo y debe ser tremendamente tensionante y también lo sé pues porque noto que te afecta hablar de esta situación y tal vez te esté estresando un poco pensar en qué podrías hacer mañana, por ejemplo, con un paciente. Ya uno ya empieza. Sí, Mañana, ¿qué va a pasar? claro. Vamos a ver Cuéntame mañana. una cosa, ¿cuántas horas estás durmiendo? ¿A qué horas llegas a tu casa y desde qué punto hasta qué punto tú descansas en la casa? No, pues uno llega ya a las 6:30. ¿Llegas a las 6:30 a la Sí, casa? no, a las 6:30 del trabajo. Luego a la casa estoy llegando como a las 5:30. A las 5:30. ¿Con quién vives? Yo vivo con mi hijo. ¿Solamente con tu hijo? Sí.
¿No vives con nadie más? Mi mamá y mi papá vienen, pero ellos vienen es como a citas médicas, se están 8 días, 15 días y se van. ¿Cómo es la relación con ellos? ¿Cómo es tu relación con tu hijo, por ejemplo? Pues buena, buena, sí, él es tranquilo. Vale. ¿No se han presentado conflictos con tu hijo? ¿Cuántos años tiene? Él tiene 23 años. Tiene 23. Ya está grande. Ujú. ¿Y qué hace? Él trabaja, él es psicólogo. ¿También es Él psicólogo? también es psicólogo ¿Egresado de clínico dónde? De la... de la Conrad Lorenz. Bueno, yo también soy egresado de allá, mis saludos. Eso, él es egresado de allá y ahorita terminó ya la especialización. Ya, muy bien, Ujú. excelente. ¿Y se han presentado eventos parecidos con tu hijo? Es decir, así como se presentan situaciones de tensión, de estrés en el trabajo y como que tú te dan ganas como de salirte, como dicen popularmente, de los chiros cuando no hacen caso. O ganas de ahorcar a O, alguien. Sí, o ganas de ahorcar a alguien. sí. ¿También se presenta lo mismo con tu hijo en algunas situaciones? Sí, tal a vez? veces, a Cuéntame veces, sobre eso. a veces porque mi hijo a veces es muy mal geniado. Entonces, ay, no, eso es terrible. Entonces yo digo, vengo de allá de trabajar, Mm, de venir toda alterada, o sea, cansada, no ujú. tanto alterada, sino cansada. Y llega uno a la casa y el otro es mal Desorden, genio. ¿no? Desorden. Sí, eso pensé, eso imaginé. Es un En chico realidad, joven, sí. obviamente tú llegas a la casa y puedes ver... Ah, Bueno, entonces desorden. llegas a la casa y ves el desorden en dónde, Puede ser subiendo para mi habitación. subiendo, Subo a listo. la ay no, en la cocina. Ah, no, claro que él sí me lava la loza, él Ok, deja la cocina arreglada y entonces todo. llegas a la casa a las Como a las 6, 6:30, 7 estoy llegando, depende de 7 los de la trancones. noche, listo. Entonces sube las escaleras y ves el desorden. Sí. Bueno, ¿y qué pasa Entonces yo después? empiezo, yo saludo, Camilo, 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 y no contesta. Mm, Camilo, baja ya y me alzas esa ropa. Él baja por allá como a la media hora. Entonces yo subo y lo encuentro enchufado allá con su coso ese, Con su consola de computador, videojuegos. su consola de videos, de juegos, su aparato ese que tiene un aparatico que yo hasta una vez me lo coloqué. Mm, Eso, y juegue, y juegue. Entonces ya cuando me ve ya brava de verdad, de verdad, de verdad, rum, 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 baja. Y entonces alza y ya después como que se me pasa cuando lo veo. Pero él ha tenido discusiones contigo, digamos, en esos momentos de desobediencia. No, porque él sabe que yo le estoy diciendo la verdad, que hay desorden. Ok, bueno. Entonces tú llegas, ves el desorden, el chico está jugando y tú empiezas a decirle, mire, recójame esto, hágame el favor. Pregunta, ¿tú qué haces en ese momento? ¿Subes a donde está él? Sí, yo subo. Yo cuando empiezo a ver en el baño no levantó la ropa, dejó la toalla arrugada, a mí me gusta que saquen la toalla al sol, que se orie, Ajá. me gusta llegar a encontrar todo arreglado. Entonces tú subes y Yo lo ves y subo, entonces le empiezas a decir eso. yo subo y le digo, hola, buenas tardes, no sé qué, yo lo molesto. Digo, ya vas y me recoge la ropa que hay en el baño. Bueno. Odio los desórdenes, tú sabes. Mm, Entonces toca decirle como 3 veces más. mm. Pero igual él baja y lo recoge. Y así hablamos más cuando nos sentamos a cenar, a comer. Hablamos más que cómo te fue, yo le cuento, entonces pues él por ahí me habla y eso. Bueno, Mm. entonces han habido ocasiones en que necesitas como gritarlo también, cuando digamos, Claro, hay ocasiones en que sí necesito gritarlo, porque cuando tiene esos cosas en las orejas, yo no sé si es que no me escuchan, pero sabes que yo he hecho pruebas y uno sí escucha a las otras personas. bueno, entonces hay ocasiones en que lo gritas, hay ocasiones en que le dices y él siendo muy obediente pues baja, recoge lo que tiene que recoger y luego ¿qué pasa? ¿Te sientas a ver televisión Sí, yo me o siento a ver televisión, descanso un poco
me quito el uniforme, Bueno, voy a la cocina, miro a ver qué hago de listo. comida. Ya. Perfecto. ¿Tus papás? ¿Cómo es la relación con tus papás? Pues como normal. A veces cuando ellos no están, bueno, pasa eso conmigo. Cuando ellos están, pues ya mi mamá, saluda a mi mamá. Mi papá pues a veces no está, estás con sus amigos en la cafetería o los encuentro viendo la novela. Pero como normal, como... ¿No has tenido discusiones con Ah, ellos? no, sí, uno siempre, yo digo que uno siempre tiene discusiones con todo el mundo, con ¿Con los de la quién casa. tienes discusiones? ¿Con ambos o más con la mamá o con el papá o más con el papá o con la mamá? Como más con el papá, Con tu papá. sí. Ok, bueno. Cuéntame un poco sobre eso. Pues, ¿qué te digo yo? Pues, ay, lo que pasa es que yo llego y encuentro desorden y a mí no me gusta el desorden. Cuando tú ves desorden, ¿qué empiezas a sentir en tu cuerpo? Como que me estreso, como que En tu empiezo cuerpo, como... en tu cuerpo, digamos dolor de cabeza, Como, sudoración en las no, manos. sabes que siento como que las manos como que se me van a salir de mis manos. Ah, Como algo, como si se me fuera a salir como si se me fuera la respiración. Como entonces yo empiezo por dentro tranquila, manda, respire, respire. Eso siento yo, listo. Entonces eso es lo que como sientes a asfixia. nivel corporal, ¿cierto? Mm. ¿Qué empiezas a pensar cuando ves el desorden? ¿Qué empiezas a pensar? ¿O qué dices en la cabecita? Uy, qué desorden, Dios mío, yo llego cansada y llego acá a seguir haciendo fila, a trabajar más, a hacer oficio porque no ayudan, no sé qué. ¿Y qué hago yo? Ponerme a hacer oficio. Y eso te debe indisponer mucho más, porque tras de que llegas cansada del trabajo, pues llegar a la casa y hacer más, Más oficio, más más oficio. trabajo. Porque es que el oficio es trabajo. La gente dice que porque una persona vive en la casa no trabaja, no. En la casa hay mucho trabajo y en la casa uno hace trabajo. Eso es muy cierto. Uno trabaja, Claro, uno... claro, eso es muy cierto, yo lo entiendo muy bien. Entonces, vale, eso es lo que yo quería saber, qué es lo que piensas, qué es lo que sientes y qué es lo que haces. Bien, entonces estamos hablando de tu papá. ¿Qué pasa con tu papá? Cuéntame alguna situación donde hayas discutido muy feo con tu papá. Tú me dijiste que era la persona con quien más discutías en la Ay, casa. sí, bueno, te estoy contando, doctor, que yo llego Sí, y yo empiezo a alegar desde que llegó el desorden. sí. Veo en la chaqueta de él, veo todo el desorden. Ay, mire ese desorden, bueno. Y entonces mi papá por allá dice, ya llegó a joder. Ay, ya llegó a joder. Claro, dice, eso ya te llegó. ve. Y yo, uy, Dios mío, Eso, pero es eso que... estresas, que eso estresa. ¿Sabes por qué Claro. me río? Porque en mi casa pasa exactamente lo mismo, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Yo, pues, personalmente a veces me considero un poco desordenado, ¿vale? A veces no. Cuando yo veo las cosas limpias, llega mi papá y deja lo que ve ahí, donde yo arreglo. Ay, Claro. Y entonces uno ve eso y hace el reclamo y lo primero que le dicen a uno, ya llegó este tipo ahí a joder, a molestar, a fregar. así me Esta es mi dice. casa, yo hago lo que se me... Sí. Y eso da una piedra, claro, Ay, yo sí. te entiendo. Y más que a mí no me gusta el desorden. Y eso sí, oído biónico, ya llegó a joder, ya llegó a joder. Y yo, ay, Dios mío. Entonces ya mi mamá es más asequible. ¿Más calmadita Sí, dices? claro. Ok. A veces. Y entonces ella baja y ayuda a levantar. Y nos dice, ay, mamá, pero es que yo llego cansada. Y mire ese desorden, yo dejo arreglar la casa, no sé qué, ta, ta, ta. Porque yo por la noche antes de acostarme, yo aspiro, limpio el polvo, dejo todo pues bonito para el otro día llegar tranquila. No, pero a veces hay unos desórdenes por mi hijo. Y ya, ahí sabes lo que está, Bueno, presión. cuando tu papá te dice, ya llegó a joder, ¿qué pasa? Yo sí, claro, ya llegué a... Es que a mí me da risa. Sí, claro, ya llegué. Porque es que porque no son aseados, porque no levantan esa chaqueta, porque esos vasos sucios, porque Ok, entonces eso voy es lo que hasta te que llego al empiezas lavadero. a decirle a tu papá, mire, ¿por qué está esto así? ¿Por qué? ¿Y él qué hace? Nada, es como nada. ¿Él es callado, él no dice absolutamente nada o empieza a discutir contigo? No, de pronto me dice, pues levántelo usted, hágalo usted. Ok. Yo, ay, ya para ponerme a pelear, no lo hago yo, me pongo a hacer oficio. Entonces llegas a la casa, ves el desorden, empiezas
pues a decir de quién es ese desorden, tu papá te dice, ya llegó a Ya joder, llegó a joder, ya sí. llegó a joder, álcelo usted, y entonces ¿cómo termina todo? Tú lo terminas alzando. Pues sí, termino alzándolo todo, arreglando todo, porque yo Ok. odio el desorden. ¿Ha habido en la casa algún punto en donde haya una contrarrespuesta por tu parte? Es decir, si tu papá te dice, no, pues álcelo usted, hay momentos donde tú de pronto sientes mucha rabia y le contestas y él luego te contesta y luego... Sí, Cuéntame me sobre dice, eso. "Ah, pues hágalo usted, haga el oficio usted, levántelo usted". Ay, pero es que como no ayudan, es que no pueden ayudar a lavar lo que hay ahí, no pueden ayudar a levantar todo. Es que yo no me la paso todo el día acá, o no me la paso jugando. Esas son las peleas. Entonces mi mamá baja y ella las dice, bueno, ya empezaron a pelear, ya no sé qué. Entonces le dice a mi papá, deje de pelear, o le hace una mueca, ya mamá, no sé qué. ¿Y qué pasa? Termino haciendo el oficio yo, Claro. la comida, y luego ya me acuesto a dormir a ver televisión. Es decir, que tú sientes un malestar emocional en situaciones de estrés tanto en el trabajo como en la casa, ¿cierto? Sí, claro, eso es así. Te sientes agotada por lo que hay que hacer en la clínica, Sí, pero claro. también con lo que hay que hacer en la casa. Sí, porque yo vengo en la UCET, digo, y ahorita llego y ese desorden que hay en esa casa, Dios mío, yo me imagino, yo Bueno, empiezo a pensar eso. cuando tú estás en el bus y pues coges el bus y empiezas a pensar en el desorden, ¿qué sientes? Como una ansiedad, como unas ganas de llegar o como que no llegar, como que yo abro la ventana, a mí se me va como el oxígeno. Yo no sé por qué, yo no sé si es que estoy enferma como de los pulmones, yo no sé. ¿Has ido al médico para hablar de esa situación que Sí, sientes? pero no, ¿No te han dicho nada? no me han dicho que estoy enferma, no. Sino es como psicológico, como del cerebro, Sí, yo no bueno, sé. probablemente podría ser una angustia muy grande, pues que no se sabe manejar y a partir de esa angustia pues empieza el aumento de tasa cardíaca, el aumento de tasa respiratoria, el estrés entendido como sudor en las manos, pensamientos como ay, qué pereza y demás. Entonces, vale, sí, muy probablemente a eso se va. Entonces estás en el bus, estás pensando en el desorden y empiezas Sí. a pensar este tipo de cosas, empiezas a sentir ese tipo de cosas. ¿Y qué haces en el bus? Como para distraerte un rato. No, me pongo a buena banda tranquila, no me voy a estresar. Eso es lo que yo quería saber. ¿Qué haces tú para tranquilizarte? Digamos, Yo estás pensando en eso, ¿qué haces tú para Yo misma tranquilizarte? me digo, ya, tranquila. O a veces me regaño. Si usted sabe que se va a encontrar la casa en desorden, ya deje de preocuparse, ya relájese, tranquila. Ya Ok. sabemos que vamos a encontrar la casa en Bueno, desorden. y aparte de lo que tú haces, ¿no has intentado de pronto escuchar música, dormir en el bus o mirar por la No, yo no puedo ventana? dormir en el bus, que me da miedo que me roben. ¿Pero has hecho algo más para relajarte, como para alivianar Pienso en esa otras tensión? cosas. ¿En qué piensas? Por ejemplo, pienso en que cualquier cosa, digo, ay, tal cosa, no sé qué. O pienso en otra cosa, me traslado por ahí a otro mundo, será decir. Y ya como que, ya me tengo que relajar. Sé que voy a encontrar así, o como a veces llego y encuentro todo exactamente igual como yo dije. Eso debe ser muy Yo, bueno para qué ti, claro, descanso. claro. Bueno, entonces ya sabemos situaciones de estrés en el trabajo y en la casa. Sí, ¿Qué otros familiares tienes? pues ahí en la casa no vivo con Vale, nadie. pero aparte de otros familiares, Tengo hermanos, 2 hermanos. ¿y también pasan situaciones parecidas con los hermanos o han pasado en alguna ocasión como situaciones de malestar y de estrés? Pues con mis hermanos, pues yo, ¿qué le digo yo? No es que yo hable mucho con ellos, no es que yo me la pase como en la casa de ellos o llamándolos, no. Más bien como a veces como envidia. No sé si será envidia por lo que yo vivo acá en la casa de mis papás o... Pero sí a veces se siente como envidia de ellos. ¿Cómo así? ¿A qué te refieres? Explícame una situación asociada con lo que tú dices que es O envidia. sea, por ejemplo, ay, pero usted como vive con mi mamá y mi papá, usted está muy bien. Ay, pero como usted siempre ha vivido con mi mamá y mi papá, no tiene problemas. Ay, pero como usted tiene todo allá. Pero ellos no saben que uno se tiene que vestir. ¿Cuándo te han dicho eso? ¿En qué ocasiones?
como en ocasiones, como cuando les dan ganas de joder, así como el cuento. Dame un ejemplo, digamos un almuerzo o algo así, que se encuentren y entonces empiecen estos juicios contra ti. No, es que no me lo dicen a mí precisamente, se lo dicen a mi mamá a veces, y ella me di cuenta. Entonces ellos se reúnen con tu mamá y le dicen eso a tu mamá. Sí, a veces, cualquier cosa que pase, Amparo porque no está ahí. Sí. Amparo que lo haga, Amparo que vaya, Amparo, pero yo también tengo que hacer cosas, yo tengo que trabajar. Entonces ellos se encuentran con tu mamá y empiezan a decir Amparo esto, Amparo lo otro. Pues para eso está Amparo, mamá, para eso ella vive ahí. Dígale que vaya, dígale que haga. Entonces yo le dije a mi mamá, le dije, mamá, yo no soy la única hija. Usted tiene dos hijos más, somos dos hombres, son dos hombres y yo. Y eso que pues que te cuenta tu mamá, pues también debe afectarte bastante. Claro, eso le afecta a uno. Entonces uno siente como raro. Cuando tú te estresas por saber este tipo de cosas, ¿qué haces para tranquilizarte o como para despejarte un poco? ¿Qué haces en la casa? Pues Si bien en el trabajo para tranquilizarte después del momento de depresión, pues hablas con tus compañeras y así. En el bus pues empiezas no sé, a imaginar cosas, a sí, pensar otras cosas. sí. En la casa cuando ocurre esta situación, ¿tú qué haces para tranquilizarte? Yo digo, que digan lo que quieran igual, no es como ellos ven las cosas. Eso es lo que tú dices, Sí, yo pero igual. ¿qué es lo que haces? Digamos, ejemplo, tiendes tu cama, Sí, me te pongo bañas, sí. cocinas, cosas que quiero saber sobre las cosas que te permiten relajarte. Pues doctor, cuando yo estoy ya que mi mamá y yo me siento mal, digo, a última hora pues dijimos que hablen lo que quieran, que digan lo que quieran, a mí me resbala. Y me pongo a hacer oficio, me pongo por ejemplo voy a la cocina y si ya va a llegar la hora del almuerzo o de la comida o es un sábado, un domingo, pues me pongo a hacer. Y ya. Y eso te hace sentir bien, es decir, cuando estás alterada emocionalmente, hacer oficio o cocinar te baja ese estado de me pongo tensión. A ver televisión, me acuesto, me pongo a ver televisión, digo, me voy a olvidar del mundo. Ok, entonces entonces después de que te estresas, ves televisión, te acuestas a descansar un rato. Sí, me relajo, así ya, y que hablen lo que quieran. Ok. Sí. Listo, perfecto, bueno. Todo esto que te estoy preguntando hace parte de pues todos esos eventos de estrés y me interesa saberlo porque en este punto estamos evaluando lo que son áreas de ajuste, ¿vale? La primera área de ajuste pues que estuvimos hablando un poco y se asocia con tu motivo de consulta es el área de ajuste laboral. Luego tenemos el área de ajuste familiar y el día de hoy pues trabajamos el área de ajuste familiar. Supe un poco sobre la relación que tienes con tu hijo, con tus papás, con tus hermanos y he identificado puntos de, como tú lo dices, de estrés, de alteración emocional, ¿cierto? Pero también he averiguado lo que tú haces después de esas alteraciones. Y esto es importante para una herramienta que en psicología clínica llamamos análisis funcional. El análisis funcional, y ya lo vas a ver diligenciado para la siguiente sesión, nos va a dar un panorama mucho más claro de ese malestar que sientes. Y nos va a dar un panorama mucho más claro en el sentido de lo que sucede antes de sentir ese malestar, lo que haces y lo que sucede después de sentir ese malestar. O sea que, por ejemplo, ahí es normal que a mí me falte como el oxígeno. Sí, como que me sienta ahogada, yo abro las ventanas, yo de todo. ¿Eso es normal? Sí, podría ser una reacción fisiológica que tengas. No obstante, es importante preguntar al doctor o seguir insistiendo en algún otro chequeo médico para saber qué es lo que ocurre, pero bajo mi concepto muy probablemente se trate de una respuesta fisiológica y una alteración asociada al estrés, asociada a la ansiedad o a la desregulación emocional que tú debes sentir en ese momento, ¿cierto? Porque como tú lo dijiste, eso no únicamente lo sientes en la casa, sino también en el trabajo, que sientes que te va el aire, que no sabes qué hacer. Sí, me toca como salir corriendo, yo no sé. Eso muy probablemente sea una reacción a un evento estresante que está en curso, es decir, que está comenzando, ¿vale? Y esto pues lo vamos a ver de una forma mucho más clara en el análisis funcional. No te preocupes,
yo te los mostraré en la siguiente sesión para que tú misma te enteres qué es lo que está ocurriendo Uy, y qué es sí. lo que muy probablemente está manteniendo el problema, la dificultad, ¿vale? ¿Qué es Ujú. lo que estaría, por ejemplo, manteniendo esos puntos de estrés, esos puntos de exacerbación, yo le digo así, o alteración de las emociones, ¿sí? Ujú. Y lo que tú estás haciendo para disminuirlas. Obviamente y naturalmente pues trabajaremos en otro tipo de estrategias para regular la emoción. Trabajaremos en otro tipo de estrategias para que tú te sientas mucho más tranquila, mucho más satisfecha, incluso con el aprendizaje de este proceso, y pues logremos regular esas emociones, ese malestar de una forma un poco más asociada a lo que te conviene realizar. ¿De acuerdo? Sí, señor, claro. Eso es importante saberlo porque muy probablemente lo que tengamos que trabajar sea ese malestar asociado a las emociones. El hecho de que tú, como tú lo has dicho, yo me estreso y empiezo a alterarme y empiezo a hablarle de determinada forma a otros o Mm. empiezo a discutir, todo eso lo vamos a Sí, trabajar. porque como que todo se le mezcla a uno, ¿no? Claro, y yo lo noto porque tú me estás hablando de un contexto laboral y un contexto familiar en donde constantemente estás estresada y estás alterada y es importante pues revisarlo eso en el análisis funcional como también en la formulación para tenerlo en cuenta en la intervención, Sí, ¿vale? porque a mí me da miedo a veces que me quede por ahí muerta, sin oxígeno, sin cómo respirar. Me No quede por creo que, ahí. Ay, Dios no mío. creo que pase eso, no creo que No, pase eso. doctor, yo me muero. Pero sí, si bien no creo que pase eso, yo entiendo tu sensación, porque una situación es así, uno, sí, literalmente uno puede sentir que está muriendo. Ay, Y lo sí. más triste es que no te entiendan. Exacto, y nadie lo puede Claro, ayudar a uno, porque si por nadie. ejemplo tu mamá no te entiende cuando tus hermanos literalmente te mandan a decir eso, pues te va a enfadar más. Ujú. Si las chicas en el trabajo no te entienden por lo que tú tienes que hacer en el término laboral, pues eso te va a enfadar un poco más. Y así ustedes estén hablando y bailando en un punto en donde no haya trabajo y haya alguna celebración laboral, pues eso va a ser muy, muy pequeño a comparación de un momento en donde te digan, ok Amanda, te entendemos, sé que estás haciendo esto, valoramos lo que estás haciendo y vale, listo, entonces vamos a mejorar porque te entendemos. Tal vez eso hace falta. Igual también en casa me imagino, me atrevería a decir, te hace falta como esa persona que te diga, ok, yo te entiendo, Ay, descansa sí, sí, eso sí me gustaría. y Que en aquí mi estás casa me para dieran eso. tranquila. Yo te entiendo y yo sé lo difícil que es esa situación Sí. y vamos a ir trabajando todo esto con el paso del tiempo y también con el paso del entendimiento, porque no solamente vamos a esperar que otros nos entiendan o que mi psicólogo me entienda, sino que nosotros nos entendamos a nosotros mismos y validemos nuestras propias emociones y validemos nuestros propios momentos de estrés, decir, ok, sí, yo sé cómo estoy ahorita, estoy angustiada, estoy estresada, estoy cansada, porque lo triste de la situación es que a veces no validamos eso. Ujú. Llegamos y parecemos como robots. Y a pesar de que Sí, nos enfade que no nos entiendan, pues llegamos y hacemos las cosas y nos ponemos de mal genio, pero ¿dónde está el espacio para nosotros mismos? ¿Dónde nos vamos a entender nosotros mismos? exactamente, eso es así, ¿Vale? sí, señor. Hay que autovalidarse para muy probablemente validar a otros y que los otros nos validen a Y nos nosotros valoren, y nos valoren, exactamente. Hay que valorarnos a nosotros mismos para que otras personas nos valoren y nosotros seamos capaces de valorar a esas personas. Todo eso vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Bueno, sí, señor. ¿Algún comentario sobre la sesión de hoy? ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? ¿Todo está en No, todo orden? está claro, sí, señor. ¿Qué te llevas de esta sesión? Me llevo como que me voy tranquila, como que acá es donde puedo estar tranquila, ¿Te sientes mejor? relajada, sí, Claro. claro. Sí, porque yo llegué como tensionada, como triste, como
mire, ya me voy muy feliz. Ah, bueno, eso está muy bien. Sí, Eso está doctor, muy bien. muchas Listo. gracias. Entonces nos veremos para el siguiente día, ¿cierto? Ujú. Que agendamos. A la misma hora te voy a estar esperando aquí. Bueno, ¿Listo? doctor, muchas gracias. No obstante, pues te vi afuera unos 10 minuticos antes y de verdad que lo valoro bastante, ¿vale? Muy bien, excelente. Me encantan los pacientes que sean puntuales, de verdad que lo valoro muchísimo y Sí. más cuando sacan un tiempo en un horario pues pesado para ti, lo valoro muchísimo más y sé que estás haciendo un trabajo increíble a partir del primer día y este. Entonces vamos a seguir adelante, vamos a trabajar en esas Bueno, inquietudes. ¿Listo? gracias por atenderme. Señorita Amparo, que esté muy bien, Muchas gracias, que doctor, tenga muy un muy amable. buen día y nos vemos. Bueno, doctor, muchas gracias por atender.